Acosta, aquí por Canal 5 Días. Estamos en vivo y en directo un viernes con mucho calor de nuevo, una temperatura que va a incrementar en las próximas horas Ahí está. también. Hay que prepararse un poco para lo que va a ser el fin de semana. Vamos a repasar una semana Despacio, mi amor, bastante porque le va a con complicada en el tu ámbito papá. político por lo que se generó en el Congreso Nacional, bueno, todo lo que se vivió en la reunión de la Comisión Permanente del Congreso y de qué manera este Congreso se va a proyectar para este 2024. Estamos en comunicación con alguien que sabe de política, alguien que sabe de Congreso Nacional, alguien que sabe del Poder Ejecutivo, bueno, y alguien que sabe de partidos políticos, que es el doctor Julio César Franco. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, y muy buenas tardes a la audiencia del canal 16 de Tigo. Serendú Poraba, Luis. Sí, señor, perfectamente claro y fuerte. Bueno, Muy doctor, bien. cuando mirás lo que pasa en el actual Congreso, ¿qué se te pasa por la cabeza, doctor? ¿Qué decís, por ejemplo? No, los momentos son diferentes del tiempo que yo estuve. Yo tuve 3 periodos y ahí evidentemente había otro tipo de dinámica, diálogo, entendimiento con los parlamentarios y ahora son otras personas los protagonistas. Eso no quiere decir que aquello fue bueno y esto fue malo, o lo contrario, sino cada uno tiene el lugar donde se mueve, donde dialogan. De lo que sí hay que entender que todas las discusiones o los temas, mejor dicho, que llegan al Parlamento es motivo de discusión. Y en la discusión, por supuesto, hay que respetar los intereses de todos y de cada uno y Oñón vive paz, ya que cara lo mejor para el país, como se dio en estos casos que decías, el caso de los recursos que tenían los intendentes, los gobernadores, que algunos pensaban quitar, el tema de la autonomía que hubo, el tema de la discusión de tales o cuales parlamentarios que tuvieron una infracción, que incluso llegaron al Partido Liberal algunas denuncias. Todo eso son cuestiones que hay que discutir dentro del Parlamento y cada uno dentro de sus propias bancadas en primer lugar y después de manera global. Doctor, se decía mucho que el desbloqueo de lista iba a mejorar un poco también la democracia, la participación, la gente iba a votar por el candidato que quería, se le iba a dar esa oportunidad al elector. Sin embargo, los que cuestionan este sistema dicen, bueno, ahí está el resultado, ven lo que pasa en el Congreso y la calidad de representantes que tienen. ¿Coincidís con ellos o ves de otro punto de vista? Tenés tu razón en tu segunda acepción. Lo que pasa es que este sistema, al eliminar los grupos partidarios, los movimientos internos, que son los que dan al final de cuentas fuerzas a un partido determinado, porque el partido es el resultado de la labor que realizan internamente sus grupos partidarios para fortalecerlo y hacerlo así mejor a la visión de la gente. Esto termina un poco con este sistema actual porque prácticamente son candidaturas nominales y allí evidentemente el que va a tener mayor preferencia va a ser aquella persona que tenga u obtenga mejores recursos económicos. Y entonces eso debilita un poco a la función del partido y esa persona dice, incluso yo no le debo nada al partido, yo estoy aquí porque yo obtuve tantos guaraníes y he gastado para esto o para aquello. Lo ideal es buscar un método que haga una buena participación de la gente, pero manteniendo las estructuras también de los movimientos, porque al final de cuentas fue el sistema que se, o es, mejor dicho,
el sistema que se utiliza en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Sí, porque uno mira un poco la representación y dicen, bueno, seguramente con el transcurrir, porque este fue la primera experiencia que se tuvo, por lo menos a nivel nacional, de la votación de las listas desbloqueadas, cerradas, pero desbloqueadas, con la práctica, como que se va a ir mejorando la representación. ¿Crees en eso, doctor? O sea, que si se mantiene esto, con la práctica uno puede ir mejorando la elección. Bueno, pero al final de cuentas se elige solamente a una persona. Tenés vos oportunidad de hacer tu opción preferencial solamente para una persona. Pero lo que te digo es de que antes se hacían por intermedio de los grupos, los movimientos, y los grupos, los movimientos elegían a las mejores figuras que según ellos, los integrantes de ese movimiento, veían dentro de cada uno de sus equipos y también dentro del partido. Entonces entraban un grupo de gente que había un entendimiento y había una familiaridad entre ellos y así se conformaban los equipos políticos. Acá cada uno, repito, no tiene a quien responderle nada, responde solamente a sí mismo porque entran en esa individualidad. Si uno le pregunta a cualquier senador o diputado, ¿y quién otro entró de tu equipo? Y no hay, solamente él, el que entró en esa lista. No queda, no hay otro. Antes entraban 3, 4, 5 de cada equipo político y había mayor cohesión, mayor fuerza. Porque repito lo que te dije hace unos minutos, los partidos políticos viven en base de la fuerza que los movimientos internos desarrollan dentro de cada partido. Es cuestión de buscar un método que también pueda lograr la mayor participación de la gente, porque sin pretender ser impertinente, voy a ser reiterativo. Este sistema permite la elección de una sola persona. La opción preferencial te da la oportunidad de elegir una sola persona. Doctor, hablando de partidos políticos, decías bien que la dinámica de los partidos pasan por los movimientos y hay veces que los movimientos eh, per- eh, persisten a pesar de que exista o no una actividad, un compromiso electoral próximo. Sin embargo, hoy en el Partido Liberal parece que se apagaron los movimientos. En el Partido Colorado, por ejemplo, vemos una hegemonía que es el movimiento Honor Colorado y después ya otros movimientos como que no están activando políticamente. ¿Qué está pasando en los partidos tradicionales, doctor? Y luego yo te decía, pues, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, por decirte, José Ledesma responde a su grupo partidario. Yo creo que nadie en su grupo, en su lista, está también en la lista de senadores. Líder amarilla lo mismo, Celeste amarilla igual, de esa manera. Eduardo Nakayama también. Cambio, antes era un grupo de gente que vamos a suponer 15, 17 senadores del Partido Liberal, el radical auténtico me refiero, y 3, 4 movimientos grandes, hacían que entren más o menos 3, 2, 4 de cada equipo. Y el partido vive, y repito, es fuerte en base a lo que sus movimientos internos hagan. Cuando cae la dictadura, que hace poco hemos conmemorado el 2 y el 3 de febrero, Luis y audiencia de Canal 16, el Partido Liberal Radical Auténtico no tenía más de 80,000 afiliados. Y a partir de allí se permite la actividad de los movimientos, y los movimientos son los que realizan la actividad determinada para las elecciones, que antes se llamaban asambleas, están ahora las elecciones internas. Y hoy el partido Petrabajo-Iré, Ombokire y Lomitame subió a 1 millón, casi
500.000 afiliados que tiene el partido, de 80.000 que tenía. Y eso hacen los movimientos como movimientos. Pero hoy los movimientos, como vos acabas de decir, terminaron un poco su actividad dentro del partido porque, repito, cada uno se debe única y exclusivamente a él, a su trabajo y a los fondos que pudo haber conseguido para lograr ese lugar, porque eso depende de los fondos económicos para ocupar ese lugar. Vamos a ser sinceros. Antes eso, vamos a suponer hoy, por decirte, gaste una persona 10 millones de guaraníes, por poner una fecha, para una campaña determinada. Antes el equipo, el que estaba número 1 quizás ponía 3 millones, el que se ponía número 2 ponía 2 millones, ya son 5, el tercero ponía 2 millones, son 7, así. Se ponía esa misma cifra, pero se ponía en colaboración de todos los integrantes que tenían aparentemente probabilidad de poder ingresar en la lista. En todo, no solamente en el Partido Liberal, también en el Partido Colorado, en Patriarcanía, Encuentro Nacional, etcétera, etcétera. Una C. Sí, doctor, vos con tu experiencia, yo recuerdo cuando asumías también la vicepresidencia, se hablaba siempre de ese pacto eh, a nivel nacional, pacto político a nivel nacional. ¿Por qué cuesta tanto, crees, hoy en día que los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre una agenda país con el presidente de la República? ¿Qué hace falta o por qué crees que es tan difícil pactar en estos tiempos sobre una agenda política? Yo veo que la gente actualmente, Luis, dialoga con la gente del gobierno. Este tema que hablábamos fuera de cámara, de la plata que manejaban los intendentes y gobernadores para la merienda, el almuerzo, plata del impuesto inmobiliario que manejaban las municipalidades, etcétera, etcétera. En un momento dado, el presidente de la República llamó a un diálogo a todos los actores, intendentes, gobernadores, y ellos concurrieron a Amburú-Villarroa y ahí discutieron los temas y llegaron a acuerdos en algunos puntos y en otros no. Hay que conversar y hay que dialogar. Cuando yo era presidente del partido y me presenté en el 2003 para presidente de la República y perdí las elecciones, 2 o 3 veces vino al local del partido, ahí de Luis Alberto Herrera, el presidente Nicanor Huerta Frutos, a dialogar y a conversar con la dirigencia liberal. Y también para que llegue a la vicepresidencia, yo, el 13 de agosto del año 2000, hemos conversado con la gente de UNAC, que no era un partido político en ese momento, sino era un movimiento interno del Partido Colorado. Y hemos dialogado, hablado, hemos llegado a acuerdos y en la convención del 17 de junio del 2007 del Partido Liberal Radical Auténtico en el Rowing, todos los movimientos internos hemos apoyado que no sea un liberal el que fuera candidato a presidente de la República. Y ese candidato fue Fernando Lugo. Se cortó. No, no. Sí.
comunicación tuvimos un perfecto técnico, así que ya estamos de nuevo con el doctor Julio César Franco. Doctor, bien decías acerca de esas conversaciones que llegaste a tener incluso con gente que formaba parte del movimiento interno de los partidos nace. Si podemos retomar esa parte, por favor, te voy a agradecer. Claro, vos me hablabas de los diálogos que se producen dentro de los partidos políticos y dijiste incluso con gente de otros partidos. Y te cité dos ejemplos, como en el caso de la vicepresidencia, se dio el 13 de agosto del año 2000 y ahí la victoria fue para la oposición, diríamos, en esas elecciones. Y Sí. también después en el año 2007 fue conversación con la gente de Frente Guazú y otros partidos políticos, partidos de izquierda, asociaciones gremiales, sindicatos, asociaciones de estudiantes y el Partido Liberal en la fórmula Lugo Franco, que también se alzó con la victoria. Eso te quiere decir que si se hubiera producido en el año 2003 un tipo de conversación y diálogo serio entre, por ejemplo, el Partido Liberal y el Encuentro Nacional, los números de la INO y los números de Caballero Vargas sumados le ganaban a los números que obtuvo Guasmosi. Es cuestión de buscar los caminos que nos lleven al diálogo. No es fácil, pero hay que hacer siempre ese esfuerzo y entender que el mejor camino es el camino de que a veces tenés que ceder algo, tenés que tener amplitud, tenés que tener humildad y tenés que permitir de ofrecer algo de tal manera que si vos perdiste algo, al final ganemos todos. Ahora, una cuestión que tiene que ver mucho con tu paso por el Congreso, doctor. ¿Qué momento recordás así donde pues, costó mucho más tomar determinaciones o decisiones y donde te dijiste, bueno, no sé qué hacer, qué vamos a hacer? ¿Sobre qué tema te llevó a generar ciertas dudas? Yo creo que el tema que realmente nos llevó a reunirnos, a analizar, a ver, a pensar lo que podía pasar, lo que la gente podía opinar, fue evidentemente el tema de el planteamiento de la reelección presidencial vía enmienda, que mucha gente estaba en contra y otros no. Nosotros teníamos los datos que eso le daba la posibilidad, por ejemplo, con nombre y apellido hablando, a Fernando Lugo, tal es así que su partido completo, todos acompañaron esa postura de poder volver a candidatarse y ganar esas elecciones. Que recordar que la gente a veces dice, fueron un grupo de gente que hicieron una reunión a escondida. No hicimos nada a escondida, todo el mundo sabía. No se pudo hacer en el seno del Senado porque estaba cerrado. Entonces fuimos al lugar de reunión de la bancada de Frente Guazú, que era un lugar amplio, y hay que recordar que de 45 senadores, 25 estábamos en esa línea política. Fue una decisión política. Lo que pasó en la madrugada del 1 de abril, en donde hubo una arremetida de la policía de manera autoritaria, peligrosa, hasta diría yo, casi criminal dentro de del seno local del Partido Liberal y en donde murió este muchacho Ladrillo Quintana, eso es otra cuestión. Eso creo que nadie ha acompañado y todos hemos criticado. Pero vamos a preguntar algo que nos exigió para tomar una decisión, por lo menos para mí, fue esa decisión. Y yo creo que todos, las amigas y amigos que acompañaron esa posición, pensaron en esta situación. Era sí una posibilidad que le iba a permitir al presidente en ese momento que ejercía el cargo Cartes
presentarse a la reelección, pero también nosotros podíamos presentarle a Lugo, que estaba bien posicionado ante la gente. Aunque precisamente todavía falta madurez política, o qué hace falta para que la figura de la reelección sea considerada dentro de la agenda política y sea instalada y permitida. Claro, tenemos que afianzar la democracia y tener la seguridad de que cualquier candidato que quiera intentar plantear su figura para ser reelecta, para la reelección, tenga un encuadre democrático. Tengamos la seguridad de que fulano de tal puede volver a ser presidente, pero no hay ningún peligro con él de querer perennizarse en el poder porque tiene actitudes democráticas. Países con mucha raigambre de democracia, mucha trayectoria de democracia, muchos comentarios de democracia, tienen la reelección. La Argentina tiene su reelección, Estados Unidos, Inglaterra, practican la reelección. Y acá la gente lo que pasa es de que estuvieron, como en el caso de Stroessner, que tuvo 35 años, gobernó todo lo que el Partido Liberal gobernó en su historia, y entonces hay esa asociatividad de la reelección de que vuelva al eleccionismo. Pero el eleccionismo ya no vuelve. O sea, la dictadura ya es difícil que se vuelva a instalar dentro del país o de un gobierno, doctor, o hay que también tener cuidado. O sea, una cosa es el estronismo, era como si, pero la dictadura en tiempos democráticos. Hay algunas actitudes, Luis, autoritarias que se pueden observar en tal o cual sector, pero eso no hay que confundir con el estronismo. Para eso están las fuerzas democráticas, inclusivas, dialogantes, aperturistas, que no van a permitir eso, absolutamente, no se va a dar eso. Bueno, para finalizar, doctor, ¿cómo estás observando al nuevo gobierno? Si bien son algunos meses, todavía no estamos cumpliendo el año de gestión de Peña, pero ¿cuáles son las señales que ves actualmente de la forma de gobernar de Peña? A Peña, yo creo que es un hombre capaz, el doctor Peña. Entiendo que es una persona que tiene conocimientos para gobernar, su fuerte es la economía. He visto, repito, que ha dialogado en varias oportunidades con gente de la oposición. La última, como reciente dije, fue en Buruizaroa, pero la gente también lo asocia mucho con el poder que tiene Cartes en la República, porque al final de cuentas Cartes es el presidente del partido de gobierno, del Partido Colorado, y Peña se debe a ese partido y se debe a ese grupo político el hecho de estar allí como presidente. Entonces siempre tiene que haber algún tipo de dependencia. Lo interesante es que esa dependencia no esté cerca de las actitudes autoritarias, que sea una persona firme, transparente, y que su compromiso sea siempre con la libertad y la democracia del Paraguay. ¿Sueles hablar con algunos de tus ex colegas senadores, no sé, con Calé, con otros que suelen así intercambiar algunas opiniones? No suelo hablar. A veces sigue con algunos como Eber Villalba, con los que están actualmente, o a veces con Eduardo Nakayama, o con Salim Busarki. Así, algunas conversaciones sobre temas puntuales, o sobre qué se podría presentar en el Senado, o tal fecha que hay que rememorar. Esas cositas así, pero yo estuve también muy inmerso
finalizando el segundo tomo, la segunda parte de mi libro La historia del liberalismo. La primera parte presenté en el año 2017, que iba desde los orígenes del Partido Liberal en 1887 a 1967. Y esta segunda parte va de 1967 al año 2008, precisamente la victoria de la fórmula Lugo-Franco, y que ahora vamos a presentar el jueves 22 de febrero en el Teatro Municipal de Fernando de la Mora. Entonces, a veces no tenía tiempo para conversar con muchos amigos, con muchos parlamentarios, pero yo no tengo un problema con ninguno de ellos. Podemos no coincidir en muchos aspectos, pero yo siempre fui una persona de apertura, de actitudes inclusivas, dialoguistas, porque, repito, eso va a fortalecer a nuestra política y más que nada va a fortalecer a nuestra democracia. Doctor, como siempre, muy amable por recibirnos, por atendernos el día de hoy. Que tengas un buen fin de semana y seguiremos hablando. Muchas gracias, Luis, a vos y por tu intermedio a toda la audiencia de Canal 16, y que Dios y la Virgen nos bendiga a todos. Un gran abrazo, hermano. Gracias. Julio César Franco, ex vicepresidente de la República, ex presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, ex senador nacional, hablando con nosotros en esta tarde del viernes. Cerramos esta edición. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.